buenos días. Agradecer por la presencia del doctor Mauricio Franco y el doctor Carlos Andrés Arboleda que nos acompañan el día de hoy para ayudarnos con este tema tan importante para nosotros y que vemos cada día con mayor frecuencia la importancia del manejo intervencionista en estos casos. Entonces, pues rápidamente, recordando que la vena cava inferior, entonces, se forma a nivel de L4, L5 por las venas ilíacas. Esta adicionalmente en ella confluyen venas lumbares, ácigos, la vena renal izquierda y pues también la drena como tal todo el flujo sanguíneo desde pelvis, genitales y extremidades inferiores. Y pues realmente es una de las causas más importantes de su enfermedad, es el síndrome de vena cava inferior, y que básicamente es la oclusión de su flujo y que se puede generar unos fenómenos bastante complicados como son la hipertensión venosa y la estasis y la trombosis, y cuando hay una oclusión crónica de la misma, síndrome postrombótico y muerte. Esta es una causa realmente menos frecuente de sintomatología en extremidades inferiores y abdominopélvica, es menos frecuente que el síndrome de vena cava superior. Y entre varias de las etiologías que se han mencionado para presentarlo, está la agenesia de la vena cava inferior, que es aún más rara, la compresión extrínseca, por ejemplo, por tumores o por fibrosis retroperitoneal o la invasión de la misma, la estenosis, la trombosis y el síndrome de Budd-Chiari, que está relacionado como un síndrome secundario en estos pacientes. Entonces, pues las anomalías congénitas en la población se presentan más o menos hasta el 0.6%, 0.3 a 0.6%, pero son un poco más prevalentes en pacientes que tienen cardiopatías congénitas. La trombofilia es otra de las causas, las trombofilias son otras de las causas principales sobre todo de trombosis de la vena cava inferior. Las neoplasias malignas, pues que son una de las consecuencias de estas son la compresión extrínseca o la invasión, los síndromes mieloproliferativos, enfermedades granulomatosas tipo sarcoidosis, otros como la fibrosis retroperitoneal o vasculitis, sobre todo se menciona el Behçet entre las causas del síndrome de vena cava inferior, la hemoglobinuria paroxística nocturna, otras mucho más raras como el aneurisma aórtico que podrían generar compresión de la misma y los filtros de la vena cava inferior, como lo vemos en la imagen. Entonces, pues nuevamente, es una causa rara, pero trae complicaciones severas de la enfermedad tromboembólica venosa, y esta se presenta más que todo en pacientes jóvenes o pacientes niños, de niñez en el 5% de los casos, cuando hay un compromiso sobre todo de anomalías congénitas. Es mortal cuando hay sobre todo un trombo flotante, aumenta 2 veces más el riesgo de mortalidad que los pacientes que tienen trombosis venosa profunda de miembros inferiores, y adicionalmente se ha descrito que hay una coexistencia con embolia pulmonar y trombosis de vena cava inferior del 12%, sin embargo puede que estas cifras o sea mayor, ¿cierto? Porque usualmente en ocasiones no se estudia o no se sospecha, y hasta el 4% de los pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa con compromiso de miembros inferiores pueden tener coexistencia de trombosis de vena cava inferior. La trombosis del filtro de vena cava inferior se ha mencionado dependiendo de las series, más o menos en promedio un 18%, pero hay algunas series que la indican que hasta el 30% podría estar presente. Y esto nos habla, como lo vemos acá, de gran carga trombótica. Entonces, ¿cómo dividimos los pacientes que tienen trombosis de vena cava inferior? Etiológicamente puede ser una trombosis primaria o idiopática o una trombosis secundaria, ¿cierto? Esto es muy importante porque nos habla no solamente de cómo debemos estudiarla, sino adicionalmente cómo es el tratamiento de estos pacientes.
Entonces, la trombosis de la vena cava inferior primaria, pues no tiene una causa como tal. También se menciona que es idiopática y tiene una incidencia entre el 4 y el 15%. Se presenta en pacientes entre la tercera década de la vida y la cuarta década de la vida, y sus factores de riesgo pues son usualmente los mismos que pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, y tienen un alto riesgo de recurrencia y de enfermedad tromboembólica venosa hasta en un 60% de los casos. Es importante recordar que pueden por favor silenciar el micrófono. Muchísimas gracias. Entonces, la afectación de miembros inferiores puede llegar a ser bilateral hasta en un 50% de los casos, y es una de las cosas que tenemos que tener presentes para poder sospechar esta patología, el compromiso de trombosis bilateral extensa proximal de miembros inferiores y en pacientes jóvenes o en niños. La trombosis de vena cava inferior secundaria, entonces, está relacionada con una causa subyacente, ¿cierto? Entre ellas se mencionan, pues, las neoplasias que tienen un alto estado de hipercoagulabilidad o masas o fibrosis retroperitoneal asociados, el síndrome de May-Turner o la presencia de filtros que, como les dije, la incidencia, perdón, varía dependiendo de las series, y podría estar en relación con un síndrome de Budd-Chiari hasta en el 20% de los casos. La trombosis de vena cava inferior secundaria está o se divide en los pacientes que tienen obstrucción del flujo de salida y los que no tienen obstrucción del flujo de salida. Los que tienen obstrucción de pues usualmente tienen estenosis asociada y tienen una compresión extrínseca, mientras que los que no tienen obstrucción del flujo de salida se relacionan usualmente con enfermedades como el Behçet, vasculitis o enfermedades inflamatorias intestinales de tipo Crohn, y no hay una estenosis como tal de la cava en estos pacientes. Entonces, muy importante recordar que el edema y el dolor, pues, son los síntomas cardinales en estos pacientes, hasta el 90% de los casos, y que, como les decía, entre el 30 y el 50% pueden ser bilaterales. Y también debe llamarnos la atención pacientes que presentan flegmasia cerulea dolens, o sea, un compromiso iliofemoral extenso bilateral. Hay que pensar en que el paciente puede tener una trombosis de la vena cava inferior, y pueden también asociarse dependiendo de dónde esté la obstrucción y la extensión de esta obstrucción, pueden presentar dolor abdominopélvico, edema de genitales, o si hay compromiso de las hepáticas o un Budd-Chiari, pues ictericia o hepatomegalia. Cuando ya hay una formación de colaterales, estas se pueden mostrar a nivel de abdomen y tórax, por donde discurren pues las que drenan a la vena cava inferior. Puede haber también hematuria o insuficiencia renal o proteinuria o dolor en flanco derecho cuando hay un compromiso de una vena renal o de las dos venas renales. Usualmente el diagnóstico en estos pacientes no suele ser tan fácil porque en fases tempranas pueden estar asintomáticos, ¿cierto? O presentar síntomas bizarros que podrían confundirse con otros diagnósticos diferenciales con compromiso abdominal. Y pues en estos pacientes usualmente la primera modalidad de imagen que se recomienda es la ecografía Doppler. El problema es que este es operador dependiente y en muchas ocasiones no se observa todo el trayecto, pues por la presencia de asas intestinales, pues, o de gas intestinal. Pero el signo que se menciona en los pacientes a los que se les realiza ecografía Doppler es el signo entrecortado, pues, que es básicamente lo que vemos en esta imagen, que se observa un flujo de onda monofásica en las venas tanto femorales como en las ilíacas externas, en el cual no hay fasicidad, o sea, no hay un movimiento sincrónico con movimientos pues respiratorios. Entonces, esto nos debe hacer pensar, sobre todo si está presente en las dos femorales o en las dos ilíacas, que hay una obstrucción
proximal, probablemente de la vena cava inferior, y nos obliga a ir a buscarlo. Y adicionalmente, el flujo inverso en venas epigástricas superficiales también nos puede hablar de que puede haber una obstrucción a nivel proximal. Recientemente se ha desarrollado pues también la presencia de la ecografía Doppler con contraste, que nos permite no solamente determinar si hay trombosis, sino también si se trata de un trombo o de una invasión tumoral, pues porque el tratamiento en estos pacientes es diferente. Adicionalmente, pues contamos con la tomografía en fase venosa contrastada que nos precisa un poco más la ubicación de la trombosis, nos permite definir el tamaño, si hay complicaciones asociadas, por ejemplo, a los filtros, o si hay, pues, o si es un diagnóstico diferencial, por ejemplo, una neoplasia, lo que está produciendo compresión o estenosis, o si hay fibrosis retroperitoneal, entre otras. La angioresonancia tiene como ventaja que nos muestra la cronicidad del trombo, tiene una sensibilidad del 77%, una especificidad del 97%, y usualmente se indica para pacientes embarazadas, jóvenes o que tienen alergia al yodo. Y el IBUS nos da la ventaja de determinar si el paciente tiene estenosis asociada, cuantificar la estenosis, mirar la pared como tal de la vena cava inferior y el lumen, y esto permite guiar las intervenciones por radiología intervencionista en muchos de los casos, cuando hay sobre todo estenosis asociada. Entonces, pues ya hablando como tal del manejo de esta patología, pues no hay mucha información respecto a esta. De hecho, hay diferentes consensos y diferentes indicaciones según el sitio en el que se busque, pero básicamente la anticoagulación sigue siendo pues el tratamiento de primera línea, ¿cierto? Pero siempre debe individualizarse el paciente, sí, dependiendo de qué tanta riesgo hemorrágico tenga o de qué tanto riesgo trombótico tenga, si el paciente ha tenido recurrencias, si tiene compromiso también de miembros inferiores o no, ¿cierto? Y siempre hay que buscar es reducir la propagación del trombo y disminuir la recurrencia y aliviar también síntomas y secuelas, pues que a largo plazo van a ser el síndrome postrombótico, las úlceras venosas y la obstrucción crónica. Entonces, en estos pacientes, pues realmente no se menciona específicamente el tiempo ni qué tipo de anticoagulación utilizar. Sin embargo, pues en la mayoría de los lugares en los que revisamos, la warfarina pues fue la que más se utilizó para una anticoagulación a largo plazo, aunque cada vez hay más reportes de casos de DOAC utilizados en pacientes específicamente con trombosis de vena cava inferior, que ya digamos que todo se extrapola en esta patología, pues por la rareza, los consensos que no están como tan bien establecidos. Cuando el paciente tiene una trombosis de vena cava inferior que es secundaria, en estos pacientes se debería hacer una disminución de la obstrucción del flujo de salida, o sea que hay que tratar la lesión causal, la lesión que está generando la compresión o la estenosis de la vena cava en los que tienen obstrucción del flujo. Cuando el paciente tiene la trombosis, pero está pues en una fase aguda, cuando ya va a ser llevado a procedimientos como tal de tipo intervencionista, en algunos de los estudios se menciona que el paciente debería utilizarse con el paciente heparina no fraccionada en bolo y posteriormente dejarla en infusión. Y que ya posteriormente puede ser llevado pues a procedimientos de trombolisis dirigida por catéter o trombectomía farmacomecánica. Y posterior a la intervención como tal de estos dos tipos de intervención, se define ya iniciar enoxaparina a dosis plena a 1 miligramo por kilo cada 12 horas en estos pacientes y como les decía, pues a largo plazo se menciona en algunas de las series warfarina se menciona también DOAC, pero pues son reportes de caso. Entonces, en este estudio que vamos a observar
más adelante, pero aquí quise traerlos. Estos pacientes estuvieron anticoagulados con warfarina, se les hizo trombectomía mecánica o trombolisis dirigida por catéter y luego se les hizo un seguimiento con dúplex venoso en el cual se encontró que ya no había trombosis venosa aguda y la trombosis venosa crónica se presentó en el 33% de los pacientes cuando se hizo el seguimiento. Siempre el tiempo de duración de la anticoagulación en estos pacientes debe determinarse si hay un factor de riesgo que está persistente, que no se ha podido manejar, si el paciente ha tenido recurrencias, pues en estos pacientes debería determinarse una duración permanente de la anticoagulación, ¿cierto? Y cuando el paciente tiene, por ejemplo, una trombosis venosa de la cava que es secundaria, se indica que podría dejarse la anticoagulación solo por 3 meses, siempre y cuando el factor de riesgo esté eliminado. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, una anomalía una anomalía congénita o tiene cáncer, una trombofilia que ya está establecida o hay concomitancia con síndrome de Budd-Chiari, en estos pacientes se determina que la anticoagulación debería ser indefinida. Entonces, hablando ya del manejo endovascular, pues existen varias categorías de tratamiento. Ya sabemos que no solamente es la anticoagulación en estos pacientes el pilar, sino que cada vez el manejo endovascular ha tomado una mayor fuerza en el tratamiento de la trombosis de cava. Entre ellas se menciona la trombolisis dirigida por catéter, la trombolisis farmacomecánica, la trombectomía, pues como tal tanto percutánea como quirúrgica. Y pues esto va a depender siempre del paciente, o sea, hay que individualizarlo dependiendo del riesgo de sangrado que presente, la cronicidad de la trombosis, y siempre debe ser una terapia complementaria para restaurar la permeabilidad. Entonces, la trombolisis dirigida por catéter se trata de una técnica para administración de trombolíticos cerca del sitio de la trombosis por medio de infusión pues de un catéter que tiene múltiples orificios. Usualmente se utilizan trombolíticos como el RTPA o también la uroquinasa, aunque no hay estudios pues como que los comparen, ensayos clínicos aleatorizados que comparen si hay uno mejor que el otro, por lo menos no que los haya leído. Y dice que hay infusiones prolongadas monitoreadas que tienen mayor riesgo de sangrado porque los pacientes que o sea, están expuestos o que tienen muchos factores de riesgo de sangrado, estos pacientes usualmente requieren, cuando hay trombosis residual, requieren continuar esa infusión por 12 a 24 horas más y tienen más riesgo de complicaciones hemorrágicas. Entonces, debe haber siempre una monitorización y se debe individualizar a qué pacientes, pues específicamente se utiliza solo esta técnica, ¿cierto? Porque la idea es que se combine con otras técnicas. En este estudio que es del 2015, fue un estudio retrospectivo que fue de 25 pacientes que tenían trombosis venosa sintomática de la cava, que era aguda, o sea, tenían menos de 2 semanas de inicio de los síntomas y se encontró que en estos pacientes que se les hizo trombolisis dirigida por catéter con RTPA, hubo una resolución angiográfica de más del 50% del trombo y que hasta el 84% de los pacientes indicaron que tenían una mejoría de los síntomas completa o parcial. Y vemos que en estos pacientes las complicaciones que tuvieron en realidad pues fueron sangrados menores y los sangrados mayores por un hematoma retroperitoneal y una coagulación intravascular diseminada pues fueron un paciente en cada uno de los casos. Y la embolia pulmonar en estos pacientes fue en el 8% de los 25 pacientes que se tomaron en cuenta y mortalidad en un paciente. Entonces, ¿qué dispositivos se mencionan en la literatura, pues, para como los principales que leímos, pues, de los dispositivos que se utilizan como el manejo de intervención endovascular? Entonces, el angiojet, que básicamente lo que permite es rociar el agente trombolítico, pues, como por
chorros que son de alta presión y de alta velocidad y permiten disociar el trombo. Está el ECOS, que es por ultrasonido, que es de alta frecuencia y mejora el transporte del trombolítico y de la lisis, por lo tanto también del trombo. El dispositivo Trellis, pues que también se menciona junto con manejo de trombolíticos. Y la trombolisis, pues ya farmacomecánica, entonces se debería combinar con pues, la trombolisis dirigida por catéter, o sea, la trombolisis mecánica, combinarla con trombolisis dirigida por catéter, tiene una disolución más rápida del coágulo y minimiza uso de trombolíticos pues de forma prolongada, que son los que aumentan el riesgo pues de sangrado. Y pues como tal, estos pacientes se han mencionado algunas complicaciones como hemólisis, embolia pulmonar y arritmias en el uso de la misma. La trombectomía mecánica percutánea, entonces permite como tal remover el trombo con diferentes tipos de catéteres y este se fragmenta y se aspira, o sea, es una tromboaspiración a través del catéter. Tiene una tasa de éxito con tromboaspiración hasta el 90% y el 15% de los pacientes pueden requerir una terapia lítica coadyuvante y se mencionan complicaciones menores del 5% y es el tratamiento para trombosis aguda o subaguda como una terapia complementaria. Bueno, este estudio publicado en el 2019 fue un estudio retrospectivo de 41 pacientes que tenían trombosis venosa de la cava inferior, en el cual, pues aquí vemos en la tabla 1 que pacientes que tenían un filtro previamente de vena cava fueron 18 en total y los que tenían trombosis de vena cava de novo fueron 23 pacientes aproximadamente. Aquí vemos las características de los mismos y en estos pacientes se quería ver con diferentes técnicas de tratamiento la restauración de la permeabilidad, cómo se daba. Y la intervención como tal dependió del criterio médico y vemos que el 65% de los pacientes recibieron solamente anticoagulación, el 12% recibió trombolisis dirigida por catéter, el 24% recibió trombolisis mecánica y el 7%, que fueron solo 3 pacientes, se beneficiaron de implante de stent, angioplastia con stent. Entonces, en estos pacientes básicamente se les hizo el tratamiento pues, inicial y los que tuvieron un tratamiento endovascular se les hizo venografía y los pacientes que tenían una trombosis residual continuaron infusión de trombolisis dirigida por catéter durante la noche, monitorizados por cuidados intensivos con RTPA a una dosis pues o a una infusión de 1 miligramo hora y adicionalmente heparina en infusión. Estos pacientes tenían controles de tiempos y de plaquetas cada 4 horas en cuidados intensivos. Se encontró entonces que los pacientes a los que se les hizo tratamiento farmacomecánico tuvieron menos necesidad de dejar esa infusión prolongada por más de 24 horas. Y en los 14 pacientes que fueron intervenidos, 12 se restableció la permeabilidad adecuadamente y en el 26% de los pacientes hubo embolia pulmonar, pero no hubo diferencia entre el grupo que tenía filtro o entre el grupo que tenía trombosis de novo. O sea, no hubo una diferencia en cuanto a embolia pulmonar. Pues en estos pacientes, aunque es muy complicado generar conclusiones con un estudio pues retrospectivo, el filtro no pareció conferir ninguna protección contra la embolia pulmonar, es decir, poner un filtro profiláctico o un filtro previo a la realización de procedimiento endovascular no confirió protección común. Estos casos clínicos se mencionaban en este estudio, que fueron algunos de los pacientes que estaban incluidos. Este paciente de 87 años con antecedentes de una trombosis de vena cava inferior y con filtro también,
y que tenía subyacente una TBP iliofemoral bilateral con síntomas severos, el trombo se extendió, pues se encontraba el trombo flotante y se extendió por encima del filtro que ya tenía. Entonces se le colocó un filtro suprarrenal para evitar que ese trombo flotante hiciera embolia pulmonar y posteriormente se le hizo trombolisis farmacomecánica y se dejaron colocados pues catéteres o se dejó trombolisis dirigida por catéter durante la noche y el paciente tuvo una adecuada evolución clínica posterior, tanto angiográfica como clínica. Ellos entonces en este estudio proponen este algoritmo en el cual si hay trombosis confirmada, trombosis de la cava confirmada, siempre determinar el riesgo de sangrado. Si hay riesgo de sangrado, entonces definir manejo con anticoagulación y con una trombolisis mecánica. Y si el paciente tiene una trombosis de la vena cava, pues dependiendo de la cronicidad, o sea, si es aguda o subaguda, se recomienda además de la anticoagulación hacer hacer trombolisis farmacomecánica o dirigida por catéter o en combinación, pues idealmente. Y cuando es crónica, el paciente se podría beneficiar de angioplastia con stent y la anticoagulación. Entonces, pues como les había dicho previamente, la trombectomía farmacomecánica en comparación a la trombolisis dirigida por catéter solita puede mejorar más la eficacia de la trombolisis y reducir pues como tal el tiempo del procedimiento, el riesgo de sangrado y las dosis de líticos que se requieren. Sin embargo, pues no hay como tal estudios clínicos aleatorizados que las comparen, pero sí algunos estudios retrospectivos que nos permiten inferir alguno de estas conclusiones. La angioplastia con stent en estos pacientes, entonces, se indica en pacientes que tienen una oclusión crónica o que tienen una estenosis residual luego de que ya se les ha hecho terapia farmacomecánica o dirigida por catéter, y que tienen como tal, pues, unos síntomas claros de un síndrome crónico de la vena cava inferior, o sea, de hipertensión venosa asociada. Y este pues mejora el reflujo venoso y la hipertensión venosa y debería guiarse idealmente por IGUS para determinar la estenosis, qué tanto está comprometida la luz y si hay una estenosis residual. Entonces, este es otro de los casos de los pacientes que se mencionaban en este estudio de 79 años que previamente tenía un filtro que ya estaba trombosado. Se le realizó trombectomía mecánica con un angiovac, se colocó un filtro temporal suprarrenal y se logró recuperar el filtro que ya estaba trombosado. Y dado que el paciente se encontró con una estenosis ya crónica significativa, requirió como tal angioplastia más stent y tuvo buenos resultados, sobre todo en la vena cava y en las ilíacas. Bueno. Y cuando hablamos ya de trombosis de filtro de vena cava, entonces encontramos pues que estas son las recomendaciones que tienen evidencia para el implante de los filtros de vena cava, ¿cierto? Pacientes que tienen una trombosis venosa profunda proximal y que tienen contraindicación para la anticoagulación. Vemos que tiene en general un buen nivel de evidencia en la mayoría de las guías o en recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa a pesar de la anticoagulación está en algunas guías indicado, pero con un mal nivel de evidencia. Y hay otras indicaciones, como por ejemplo una embolia pulmonar masiva con trombosis residual en pacientes que tienen un muy alto riesgo, que en el American Heart Association se determina como una clase 2B, nivel C de recomendación, y este que es el trombo flotante a nivel iliofemoral o de la vena cava inferior, se menciona que podría colocarse un filtro pues en estos pacientes previo a la realización de procedimientos intervencionistas para disminuir el riesgo de embolia pulmonar y de mortalidad.
Entonces, pues esto sigue siendo controversial. En el otro estudio que les mostré, pues se indicó que no tenía pues como una gran relación, aunque era un estudio retrospectivo pues como para dar conclusiones, pero en la mayoría de los estudios retrospectivos sí muestra que tiene disminución de la mortalidad y de embolia pulmonar el colocar el filtro de vena cava profiláctico a eventos o a manejo endovascular. En este estudio, este es un estudio prospectivo reciente que es de 1.421 pacientes que tenían filtros de vena cava inferior, entonces se encontró que la mayoría estaban colocados los filtros porque tenían trombosis o embolia pulmonar con contraindicación de la anticoagulación y que un 8% habían sido puestos de forma profiláctica y se encontró entonces, esto es el tiempo libre de trombosis y de embolia pulmonar a un año, se encontró que los pacientes presentaron trombosis venosa profunda en un 5%, que presentaron embolia pulmonar en 1.6% y trombosis de la vena cava inferior en el 1.1% en general en este estudio, pues que fue a 12 meses de valoración de desenlaces. Entonces, pues realmente en las guías de práctica clínica con respecto a los filtros, entonces se menciona que en los pacientes que tienen embolia pulmonar o que tienen trombosis venosa profunda y que van a requerir terapias subyacentes, es decir, terapias endovasculares, trombosis dirigida por catéter, trombectomía, ellos consideran, dependiendo del paciente, consideran poner los filtros de vena cava pues para evitar como tal el riesgo de embolia pulmonar y disminución de la mortalidad. Y en los pacientes que tienen filtros que son que se pueden pues retirar, estos pacientes si ya no tienen un riesgo de embolia pulmonar o ya, sí, si ya no tienen riesgo o factores de riesgo para embolia pulmonar, ellos pues indican que se pudieran remover a menos de que haya más beneficio dejar el filtro que quitarlo. Pero si el paciente tiene un filtro de vena cava que es permanente, ellos recomiendan no retirar el filtro. Entonces también depende del tipo de filtro que tenga. La trombosis relacionada con el filtro, entonces vemos que en estos pacientes se benefician de anticoagulación por lo menos 3 meses, trombectomía mecánica o trombolisis dirigida por catéter o combinada, y que en muchos pacientes que ya tienen un filtro se recomienda colocar un filtro suprarrenal para poder evitar que haya una lisis como tal y una embolia de trombos en el filtro infra previamente trombosado. Y pues siempre que el paciente tenga un filtro que esté trombosado, obstruido, debería retirarse si estamos completamente seguros de que la causa del dolor severo abdominopélvico o de miembros inferiores está relacionado con esta trombosis del filtro. Si ya lleva más de un mes pues, del filtro implantado, se menciona que esta es una de las indicaciones para su retiro. Las complicaciones como tal de los filtros de vena cava, aquí observamos entonces la embolia pulmonar, la fractura, la migración, oclusiones de la vena cava inferior, la penetración a la vena cava inferior, y estos son pues como algunos de los complicaciones que son más frecuentes. También está el tromboembolismo pulmonar en un 28% de los casos, el sangrado y el hemopericardio que son un poco más o menos frecuentes. Y ya pues para mencionar el síndrome de vena cava superior, pues básicamente la vena cava pues formada por la unión de las venas brachiocefálicas derecha e izquierda en el cual hay drenaje venoso de la cabeza, el cuello y los miembros superiores. Recordar que los principales afluentes pues son las venas ácigos que discurren entonces a nivel
lateral de la columna, y que las colaterales principales que se observan cuando hay un síndrome de vena cava superior pues son las ásigos, las semiásigos, las intercostales, las lumbares y las mamarias internas, cuando hay un compromiso como tal de la vena cava superior, y esta es la relación que hay con respecto a otras estructuras como el bronquio del lóbulo superior, con respecto a la aorta, la arteria pulmonar y las ásigos aquí en esta imagen. El síndrome de vena cava superior, entonces, básicamente tiene una morbimortalidad significativa, puede darse por anomalías congénitas, es raro, pero la malignidad es la causa más común, hasta en un 70% de los casos como etiología de este síndrome, y el 30%, el 20 al 30% se da por catéteres venosos centrales, marcapasos o desfibrilador. Y pues la trombosis como tal de la vena cava superior se asocia más que todo a trombofilias, a neoplasias o a catéteres, por ejemplo, de hemodiálisis permanente. Entonces, las etiologías principales, en el 70% se causa por malignidad. Aquí están los tipos de tumor que lo causan: el cáncer de células pulmonares, los linfomas, el timoma, los mesoteliomas y tumores pues mediastinales. Y entre las causas benignas que menciona pues los catéteres de hemodiálisis centrales, o los desfibriladores, los cardiodesfibriladores o los cables del marcapasos, y otras más raras como la fibrosis o las infecciones como la sífilis, y aneurismas aórticos, sarcoidosis, hematomas mediastinales. Básicamente en la clínica, pues los síntomas cardinales son el edema facial, la distensión de las venas de las colaterales a nivel de cuello y de tórax, el paciente se ve con plétora facial y puede tener otros síntomas también como tos o disfonía o estridor. Y pues su clasificación depende también de qué tantos síntomas tenga el paciente, ¿cierto? Si es asintomático, si tiene edema de la cabeza o del cuello, es grado 1, moderado puede ser edema en cabeza o el cuello, pero con alteración funcional, severo puede ser edema ya cerebral o laringio o disminución de la reserva cardíaca. 4 es pacientes que tienen compromiso que amenaza la vida con edema cerebral o laringio o con compromiso hemodinámico, y el 5 que es ya fatal. Esta es una clasificación pues que es más bien venográfica, dependiendo del tipo de compresión o de compromiso que tenga, pues si compromete o no compromete brachiocefálicas, si compromete ácidos o si compromete colaterales. El diagnóstico, pues la ecografía Doppler realmente nos permite definir si hay trombosis de miembros superiores, de venas de miembros superiores, en algunas ocasiones de verla inominada, aunque no es siempre tan fácil revisarla en el dúplex, y también nos permite ver si hay trombosis asociada a dispositivos que estén implantados como los catéteres venosos. El TAC contrastado sigue siendo pues como la imagen principal o que nos permite ver si hay extensión de este trombo, si hay compresión extrínseca, si hay compromiso de colaterales y ver diagnósticos diferenciales. Y ya la venografía, pues ya se utiliza más que todo es cuando van a hacerse intervenciones como tal. En los pacientes que tienen una trombosis como tal, o que tienen, es un síndrome de vena cava superior, dependiendo del compromiso, si tienen una compresión extrínseca o si tienen, dependiendo de la etiología, usualmente se debería utilizar angioplastia con o sin stent, y se ha encontrado que el poner un stent alivia más rápido los síntomas y tiene menos riesgo de que se reocluya tempranamente, con un alivio pues de los síntomas hasta el 90%, con una tasa de restenosis hasta el 29% y una recurrencia hasta el 20%, aunque esto varía en las diferentes series.
Y aquí vemos que la permeabilidad pues se mantuvo hasta el 94% al año en pacientes que en este metaanálisis en el cual se valoró cuál era la permeabilidad de los stents endovasculares en el síndrome de vena cava superior. Aquí no solamente está la trombosis, sino el síndrome de vena cava superior en general, y se encontró que los stents cubiertos eran o tenían mejor permeabilidad a un año que los no cubiertos. En estos pacientes que tienen trombosis de vena cava superior, la anticoagulación pues también varía dependiendo de las series que se revisen, pero se menciona que se ponen bolos de heparina no fraccionada entre 2.000 y 5.000 unidades y que posterior a las intervenciones endovasculares el régimen puede ser variable, y también mencionan que a largo plazo pues se podría utilizar warfarina o DOAC o doble antiagregación, pero esto no está pues como consensuado todavía. Y el manejo endovascular en estos pacientes, entonces, puede hacerse con trombolisis dirigida por catéter con RTPA por hasta 24 horas, o puede hacerse trombectomía por aspiración previo a revascularizar el paciente con stent si lo requiere, o si requiere angioplastia, que se debería hacer lo más pronto posible posterior a los síntomas, y que si hay un riesgo elevado de hemorragia, como lo hablamos en el síndrome de vena cava inferior, se preferiría la trombectomía farmacomecánica. El manejo quirúrgico ya para pacientes que tienen una trombosis, una oclusión extensa que persista con síntomas y que no sean susceptibles de intervención endovascular. En estos pacientes como complicaciones se mencionan los hematomas, las infecciones locales, el taponamiento pericárdico que sigue siendo igual raro, la migración y la restenosis del stent, ruptura de la vena cava superior, hemorragias, embolia pulmonar, y ya la oclusión del stent de la vena cava superior usualmente es una complicación tardía y se puede reocluir por hiperplasia intimal o por trombosis asociada. Los antitrombóticos ya posterior a los manejos de revascularización, se menciona que podría utilizarse heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes directos entre 3 a 6 meses, y que si el paciente tiene una obstrucción que es no trombótica, podría utilizarse terapia dual dependiendo del riesgo de sangrado por un mes. Y que si es una oclusión neoplásica, pues no está muy bien definido si utilizar antiplaquetarios versus anticoagulación, siempre y cuando el paciente pues esté con un stent, porque si es invasión tumoral no tendría por qué, pues no tendría la necesidad de requerir anticoagulación. Las conclusiones entonces ya de este tema de trombosis de la vena cava es que es una forma pues grave pero severa de enfermedad tromboembólica venosa, que su etiología secundaria es más frecuente que la primaria, que hay escasez de evidencia y de consensos para el tratamiento, que la anticoagulación sigue siendo el pilar del manejo pero debe ser complementada con técnicas endovasculares para restaurar la permeabilidad. La trombolisis farmacomecánica se prefiere sobre la trombolisis dirigida por catéter si hay alto riesgo de sangrado, y antes de implantar filtros de vena cava siempre se debe asegurar de que tenga una indicación adecuada y que se retire oportunamente, sobre todo pues en menos de un mes de la implantación del mismo. Muchas gracias, quedo atenta a comentarios y preguntas. Bueno, muchas gracias, Aleja. Una revisión muy completa. Este es un tema que queremos traer a colación principalmente porque nosotros vemos ya con frecuencia, como evaluamos pacientes con fenómenos tromboembólicos venosos en general, vemos con frecuencia la trombosis venosa de vena cava principalmente asociada al filtro de vena cava. Sabiendo que una de las complicaciones más frecuentes de los filtros es la trombosis de este, que después complica el retiro, nosotros siempre insistimos en, como decía Aleja en el análisis, al final, que los filtros de vena cava tienen que estar bien indicados y deben ser retirados de manera tan rápida como sea posible. Yo quisiera, por un lado, preguntarle al servicio de radiología intervencionista qué opinan de esto, qué tanta prelación ellos le dan al retiro de vena cava de manera oportuna y rápida, porque hemos visto pues algunos grupos que esperan hasta un mes para retirarlo. Y pues en segunda instancia quería dejarle una pregunta, Aleja. Después de tu revisión hemos visto que entonces que la gran mayoría de los pacientes de trombosis de la vena cava se podrían beneficiar de manejo de intervención. Yo quisiera que nos dejaras claro cuáles serían los pacientes que sí o sí requieren intervencionismo, ya sea inmediato o más retrasado,
o cuáles pacientes de pronto estarían exentos de esto y podrían ser beneficiarios solo de anticoagulación. Gracias. Listo. Entonces le doy la palabra primero al doctor Mauricio Braco. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos. Desde el grupo de radiología intervencionista es frecuente el hallazgo de la trombosis de vena cava, sobre todo asociada a filtros. Acorde a lo que Aleja revisó, que muy buena la revisión que hizo, realmente es un tema que no se trata mucho interdisciplinario, pero sí debería ser así. Y es que lo que vemos es que al hacer la revisión para el retiro de filtro, nosotros siempre realizamos una ecografía y determinamos si el paciente tiene trombosis o no. Y después de esto decidimos retirar el filtro o decidimos dejarlo. ¿Qué hemos visto nosotros? Que el paciente cuando tiene una trombosis de filtro y de vena cava inferior, dejamos anticoagulado por parte de ustedes y en más o menos 2 o 3 semanas se realiza nuevamente una ecografía y se retira el filtro. Acorde a lo que revisó Aleja, debería el paciente que tiene una trombosis de filtro ser llevado a una terapia, sea una trombolisis dirigida por catéter y una trombectomía mecánica. Sin embargo, nosotros en nuestro medio tenemos una limitante y es que no tenemos INVIMA para utilizar RTPA. Entonces, si bien Aleja mencionó que la sinergia de hacer una trombolisis dirigida por catéter y una trombectomía con algún dispositivo mecánico es lo ideal, nosotros no podemos dejar esa trombolisis, aunque sabemos que funciona, sabemos que es lo más indicado para la gran mayoría de los pacientes, pero desafortunadamente por el INVIMA y por el no poderlo utilizar con el manejo con anticoagulación, vemos que posteriormente podemos retirar los filtros. Ahora, nosotros desde el servicio siempre indicamos que el paciente ojalá antes de ser dado de alta sea retirado el filtro. Incluso desde el mismo procedimiento donde hacemos una trombectomía mecánica de miembros inferiores o de la cava, que nosotros mismos ponemos el filtro, si el paciente queda sin una carga trombótica significativa o queda muy bien después de la trombectomía mecánica, nosotros retiramos inmediatamente el filtro o lo hacemos en los próximos 2 a 3 días, que es lo ideal y lo que yo consideraría que como grupo en los hospitales donde trabajáramos hiciéramos es que los pacientes con filtros de vena cava no se fueran del hospital con el filtro, a menos de que tengan una contraindicación para su anticoagulación y no se haya resuelto la causa de la trombosis como tal, lo que sea un paciente que va a requerir un filtro de manera permanente o por lo menos asegurarlo los próximos 3 meses por alto riesgo de embolismo pulmonar y muerte asociada pues a esto. Entonces, en ese orden de ideas, respondiendo al doctor Rafael, el filtro de vena cava idealmente retirárselo antes del alta, puede ser pacientes también incluso que hasta se quedan 2 o 3 meses en el hospital antes del alta. Anticoagulación, cuando nosotros encontramos la trombosis de filtro, dar anticoagulación, como no tenemos trombolisis dirigida por catéter, por lo que recientemente les conté, nosotros hacemos la ecografía en caso tal de que no encontremos resolución del trombo, pues ahí pensaríamos en hacer una trombectomía con dispositivo y posteriormente retirar el filtro y asegurando la anticoagulación. Más o menos eso fue lo que entendí, pues que queríamos que aclaráramos de esto. Muchas Claro que sí, gracias. doctor Mauricio. Muchas gracias. El doctor Carlos Arboleda de pronto quiere dar algún aporte adicional. Pues no, básicamente Mauro resumió lo que es la conducta que tenemos con respecto a la trombosis asociada pues a filtros y al manejo como tal de los filtros. Al igual que él, yo en las instituciones donde trabajo, digamos que por norma el paciente idealmente no se debe de ir con el filtro para la casa y se debe retirar lo más pronto posible. Máximo, pues pacientes que no se les resuelva por la causa subyacente o no se les puede anticoagular, los dejo hasta 3 meses. Y yo sí he tenido pues experiencia de trombolisis dirigida por catéter en trombosis catastróficas de la vena cava inferior. Lo que digo es muy complejo estos pacientes. De los 2 casos que he tenido, donde nos tocó pues por staff, como dijo Mauro, el RTPA no tiene INVIMA para
periférico. Entonces nos tocó por STAP decidir que se llevan pues a trombolisis con una pues adecuada respuesta, y se les pudo pues retirar el filtro, que en ambos casos fue como la causa subyacente de dicha trombosis. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta y por los comentarios. Profe Rafa, con respecto a la pregunta que usted me hace, pues todo aquí en trombosis de cava realmente no tiene mucha evidencia, realmente no hay ensayos clínicos aleatorizados claros, no hay estudios prospectivos en gran medida. En general, en los estudios que revisamos, la mayoría de los pacientes a los que se les hizo una terapia complementaria con intervenciones pues por radiología intervencionista o endovascular, fue dependiendo de la decisión médica y del grupo interdisciplinario pues que trató a los pacientes. Pero en general, la mayoría de los que requirieron esta terapia complementaria estaban con tratamiento de anticoagulación adecuada y tenían persistencia de síntomas persistencia de síntomas y un bajo riesgo de sangrado, y también la disponibilidad de los terapias pues endovasculares en sus centros. Pero como tal, pues que haya un tiempo definido para determinar cuándo realizar este tratamiento, no lo mencionaban en ninguna de las partes en los que los vi. No sé si el doctor Mauricio o el doctor Carlos tengan un poquito más claro si hay un tiempo específico para y las terapias endovasculares en coadyuvancia con la anticoagulación. Alejita, no, lo que nosotros hemos visto en la práctica, porque realmente, como dices, no hay cosas consensuales claras, es que usualmente cuando vemos estas trombosis de la cava asociada a filtro, lo que recomendamos es continuar con la anticoagulación, y al menos 3 semanas después de haber hecho la cabografía y ver que hay trombosis del filtro, puede llevarse nuevamente a cabografía, ya sea con fines de retiro del filtro u otro estudio de imagen. Puede ser si el paciente no tiene como alguna contraindicación para hacer una tomografía contrastada, o si tiene una buena ventana para un abordaje con ecografía Doppler y determinar si el paciente tiene o no, o persiste la trombosis. En ese caso, determinar si se puede llevar a retiro de filtro. Pero hemos visto más o menos ese tiempo, unas 3 semanas. Después de eso, nuevamente hacemos la ecografía, miramos si no hay una trombosis, si hay un menos del 25% del filtro ocupado por trombo, podemos retirarlo con seguridad. Si presenta más de esto, realmente continuamos con anticoagulación. En ese caso ya definiríamos interdisciplinariamente si hay una trombosis extensa o hay muchos síntomas y que puede hacer el paciente presentar un síndrome postrombótico, pues definiríamos si hay que hacer terapia combinada, como le tocó al doctor Carlos, hacer una trombolisis por catéter con trombectomía, o simplemente con un dispositivo de trombectomía mecánica disminuir la carga trombótica y finalmente retirar el filtro de vena cava. Perfecto, muchísimas gracias. Y en los pacientes que no tienen... Alejandra. Bueno, ¿cómo está, profe? Sí, buenos días, qué pena interrumpirte. Yo quiero como que precisáramos, porque Rafa fue como algo pues contundente con la pregunta que te hizo, y sería como bueno, ya que estamos aquí pues como dos grupos reunidos, pues los radiólogos intervencionistas y nosotros, como decir algunas cosas claves o contundentes con respecto a la intervención de la vena cava. No cuando tenemos un filtro, sino en aquellos pacientes con trombosis de cava que sea en extensión de los miembros inferiores o una trombosis in situ de la cava. Y básicamente porque, mira, en estos días me llamó un radiólogo intervencionista que conocemos todos, José Izquierdo, porque tenía un paciente con una trombosis de la cava. El paciente estaba estable, estaba bien anticoagulado, y él tenía pues como las dudas si someterlo a intervención o no, y nos llamó. Yo le dije que ve, si el paciente está bien anticoagulado, tiene una trombosis que al parecer es provocada, y ha tenido una buena evolución, no le veo como una indicación de por qué hacerle algún intervencionismo en la cava. Quedamos en eso. Al día siguiente él me llamó nuevamente y dije que a pesar del paciente estar anticoagulado, empezó a hacer eventos embólicos, empezó como a descompensarse la parte respiratoria y con algo de colapso. Entonces ya él entró y le hizo el intervencionismo, porque ya había como una clara indicación porque el paciente se está descompensando.
pero antes de eso, pues yo con toda franqueza le dije que no tenía pues como ninguna indicación. Inclusive, pues eso fue una de las causas que nos motivó como a revisar el tema. Le dije yo a Juan Carlos que revisáramos el tema, a ver como qué elementos teníamos nosotros desde el punto de vista clínico, que nos pusiéramos de acuerdo con los radiólogos intervencionistas cuando realizar un procedimiento de intervencionismo en la cava, cuando la trombosis se extendía hasta la cava, pero el filtro, porque cuando ya el filtro está colocado, pues como lo dice el doctor Mauricio, pues ya hay como unos elementos desde el punto de vista imagenológico que le llevan a uno pues como a tomar conductas y con toda seguridad en este momento no tenemos un paciente pues como en una condición distinta de tener un trombo por debajo del filtro. Entonces la pregunta contundente es cuando un trombo se extiende a la cava, un trombo in situ en cava, un paciente que ya está anticoagulado, ¿qué elementos tenemos nosotros para decir que además de la anticoagulación le hacemos otro intervencionismo? Porque siempre se ha dicho que uno mira e individualiza, pero entonces ¿cuáles son los elementos desde el punto de vista clínico o imagenológico para no someter a un paciente a intervencionismo en cava? Doctores, les doy la palabra porque la respuesta mía, profe, como le dije, o sea, no, eso no está muy claro en la literatura, o sea, realmente en la mayoría de las revisiones que se hicieron, porque la respuesta mía fue directamente sobre trombosis en cava, no relacionada con filtros, sino directamente sobre trombosis en cava. Los pacientes son muy claros en decir que dependía de la decisión médica e interdisciplinaria, o sea, no mencionaban específicamente algo para tomar esa decisión. En algunos de los pacientes ya tenían inestabilidad hemodinámica, tenían falla cardíaca asociada, pero no es que hayan como un consenso específico que con unas pautas claras y digan trombosis de vena cava y con ciertas características igual filtro. Profe, yo lo busqué y no lo encontré. No sé si el doctor Mauricio o el doctor Carlos tengan de pronto esas indicaciones precisas en pacientes con trombosis de cava sin filtro. ¿Cuándo hacer terapia intervencionista? Pues lo voy a decir desde la experiencia pues y desde lo que he leído. Yo básicamente hago intervenciones de la cava, pues no asociadas a filtro, cuando tengo compromiso pues de otros órganos, es decir, el trombo se extiende o compromete las renales o ya tiene compromiso de las venas hepáticas o se extiende y tiene compromiso de las venas mesentéricas. Pues más o menos para decirles es que realmente no hay como un consenso. Cuando ya hay otros órganos afectados, pues uno debería hacer una intervención más allá de la anticoagulación, pero la decisión debe ser como en conjunto, siempre y cuando pues el trombo no sea originado pues por un filtro o que sea pues de origen oncológico, que sea pues trombo tumoral, que en el trombo tumoral ya hay como otro manejo en caso pues de que se quiera hacer manejo pues quirúrgico con intención curativa. Yo estoy de acuerdo, pues realmente no hay un consenso, pero pensaría que pues uno tiene mayor probabilidad de que tenga un embolismo pulmonar más complejo, masivo, si la extensión del compromiso de la cava puede ser más arriba de las venas renales, ¿cierto? Pero uno no puede predecir que si uno tiene un trombo en la cava infrarrenal o en la cava suprarrenal, no es posible determinar la probabilidad de que haya hacer un fenómeno embólico pulmonar pues de uno mayor al otro, pero sí pensaría que si el paciente tiene un compromiso de otros órganos, habría que tomar la decisión de hacer una terapia complementaria, porque además la anticoagulación le va a servir, pero si uno le puede hacer una trombolisis dirigida por catéter para disminuir el tiempo de anticoagulación o el tiempo de daño del órgano que tiene la trombosis, sería pues como lo ideal. En ese caso pensaría que podríamos poner a los pacientes en consideración que tuvieran compromiso venoso de otros órganos, o sea, que comprometiera la cava suprarrenal. En ese orden de ideas. Y lo otro es que de pronto la causa, profe, de ese paciente que tuvo la trombosis de la cava fue secundaria a algo o fue primaria, porque habría que ver eso también. En los trombos tumorales la anticoagulación sirve, pero definitivamente el manejo endovascular es el indicado porque pues estos trombos
finalmente son células tumorales asociadas a coágulos, entonces hay que hacer un manejo endovascular donde se ponga un stent para atrapar ese coágulo y esos trombos tumorales y dar una luz, un calibre para que haya una salida venosa y no se trombose pues las demás estructuras por debajo donde está el nivel de la obstrucción. Entonces también sería dependiendo pues como de la causa como tal. Buenos días para todos. Creo que es un tema que de todas maneras está por, entre comillas, de filtrarse, pues estamos hablando de filtro. El comentario me parece muy pertinente de los doctores de esta medicina intervencionista pues, en radiología. Y yo recuerdo, hace varios años, tuve la oportunidad me invitaron, que yo me llamo uno de los radiólogos intervencionistas, digamos, de los precursores de esto, en un paciente con una trombosis de la vena cava que se extendía y se extendía, la anticoagulábamos, se le puso un filtro y nada, seguía para arriba, y la sorpresa para todos nosotros fue que lo que tenía el paciente era un trombo que estaba originado en la misma cava, es decir, por un cáncer, es muy raro, pues un tumor de la vena cava en general. Entonces se extendía y en el caso de duda hay que tomar una muestrecita de ese trombo, que como les digo a veces puede ser tumoral, es muy raro, pero puede ser tumoral. Sí. Yo tuve la fortuna por lo menos de encontrarme con esto que yo no lo había visto ya en la práctica, pues en el mundo real. Entonces tener la cuenta de esto para a veces no estar echando la anticoagulación, anticoagulantes fibrinolyticos, y sabemos pues que un trombo tumoral nunca, pues un trombo no, una obstrucción de la cava por tumores, y eso me llamó la atención, era que era toda la cava de abajo hacia arriba, lo que podía ser un trombo, pero era puro tumor, para tener en la cuenta esto.